Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Love is Cylon, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cuando llegamos al apartamento y entramos en la habitación, cerrando la puerta detrás de nosotros, Pickett me agarró y me besó sin siquiera dejar que camináramos hacia el sofá de la sala. Me besó con fuerza, introduciendo su lengua en mi boca. Su mano grande se deslizó hacia mi y lo apretó. Me besó con una intensidad que me dejó sin aliento y tuve que inclinar la cabeza para tratar de escapar del beso, pero Pickett me agarró las mejillas y me hizo volver a besarlo. Mi corazón latía con fuerza debido a su pasión intensa. Pickett, ¿ah? Grité cuando me besó en el cuello y me mordió el hombro. Instintivamente empujé su pecho hacia atrás. Pickett me empujó hacia la pared y me besó en el cuello y pecho. Me arrancó la camisa haciendo que los botones se desprendieran. Pickett me acarició el pecho con fuerza, lo que me dolió, pero también espera un momento, por favor, dije cuando él bajó la cremallera de mis pantalones de golpe. Deberíamos llegar al sofá primero. Aquí está demasiado cerca de la puerta. Me da miedo que nuestros ruidos se escuchen. Pero Pickett no me escuchó. Me giró para que quedara de cara a la pared y me bajó los pantalones. Pickett tomó mi mano y la llevó a cubrir su parte delantera. Sentí una punzada hasta la punta de mis dedos cuando él mordió mi oreja y susurró, hasta que se levante. Ya está levantado. Pero hice lo que me pidió. Moví mi mano deslizándome lentamente. Pickett besó mi espalda, bajando hasta mi cintura y caderas. Temblé cuando me mordió suavemente la mejilla de él mientras deslizaba su mano entre mis piernas. Unas gotas claras gotearon de mi punta a su mano cuando Pickett metió sus dedos en mi estrecho canal. Llegados a este punto ya no me quedaba resistencia. Solo podía dejar que me hiciera todo lo que quisiera. Todo mi cuerpo tembló cuando Pickett invadió mi interior. El sonido de sus muslos golpeando mi carne resonaba con un ritmo rápido e intenso. Era tan fuerte que mi cuerpo se sacudía. Uno de mis brazos se apoyaba en la pared para evitar que mi frente golpeara contra ella, mientras que mi oído captó el sonido de gente caminando y hablando afuera, desde el lado del hueco del ascensor. Quería detener mis sonidos, pero no podía. En el momento en que me liberé, mis lágrimas rodaron por el rabillo de mis ojos. Era una felicidad dolorosa y merecida a la vez. Después de eso, Pickett me abrazó y me llevó al baño. Me levantó y me sentó en la encimera antes de ir a abrir el grifo de la bañera. Me apoyé en el espejo mientras lo veía mezclar jabón en el agua tibia, hasta que la bañera se llenó. Entonces Pickett se acercó a mí. Yo te bañaré, ¿sí? Su voz era tan suave como las burbujas de jabón que flotaban en la superficie del agua. Nos quedamos juntos en la bañera. Pickett acariciaba mi cuerpo, limpiándolo suavemente. Su tacto era delicado y me hacía sentir tan cómodo que me incliné hacia él, apoyando mi cabeza en su ancho hombro. Te amo, Guayu. Besó mi mejilla. Cerré los ojos y dije, yo también te amo, Pickett. Crit se sentó a observar a Guayo que dormía profundamente en la cama. El rostro de ese último era terso y sin imperfecciones, con pestañas largas, gruesas y curvadas. Crit deseó inclinarse y besar los labios enrojecidos por los besos intensos de anoche, pero no quería despertar a Guayu. El joven miró a través de las lamas de las persianas hacia el exterior de la ventana. La cálida luz del sol atravesaba las nubes, iluminando el edificio de enfrente. Todavía era demasiado temprano para despertar a la persona que estaba a su lado. Anoche se había excedido un poco con Guayu, desde la puerta hasta la bañera y la cama. Probablemente Guayu estaba exhausto. Crit se alisó el cabello y dejó caer la cabeza hacia atrás sobre la cabecera. Sabía que se había dejado llevar demasiado por sus emociones, pero realmente no podía pasar por alto ese asunto. Ese tipo, ese tal Mind, podía sentir que esta persona era diferente de los otros clientes de Guayu. Tal vez era porque los dos se conocían desde que Guayu estaba en la universidad.
Si la vida de Guayo no hubiera dado un vuelco hasta convertirse en esto, tal vez ambos se habrían enamorado en aquel entonces. Este pensamiento quemaba el corazón de Creed. Admitió que estaba celoso, aunque era casi imposible que Guayo lo dejara y se fuera con ese otro. Guayo lo amaba mucho, eso lo sabía bien, pero si Guayo y él no se hubieran conocido, tal vez las cosas habrían terminado de otra manera. Tonto, murmuró Creed. Le molestaba pensar tanto en cosas sin sentido. El movimiento de Creed hizo que la persona a su lado se despertara. Guayo entrecerró los ojos y lo miró. Vi Creed. Guayo hizo un puchero antes de deslizar su brazo para abrazarlo. Creed acarició el suave y sedoso cabello. Usó sus nudillos para acariciar suavemente la mejilla de Guayo. ¿Todavía tienes sueño? Ya voy a despertar. Guayu se movió para apoyar su cabeza en el regazo de Creed. Creed bajó la mirada. Guayu no está enojado conmigo por lo de anoche. No estoy enojado. ¿Por qué no? Me porté muy mal. Pues sí que te portaste mal. Guayu abrió los ojos. Creed me asustó. Lo siento, pero no estoy enojado. Me alegra que estuvieras ahí, actuando como si fueras mi dueño abiertamente. ¿Por qué? Antes nunca lo habías hecho. A veces me preguntaba si estabas orgulloso de que fuera tu novio, si querías presumirme, porque yo quiero presumirte mucho, quiero que todos sepan que esta persona es mi novio. Las palabras directas de Guayo hicieron sonreír a Creed. Le tenía mucho cariño y entendía que esos sentimientos provenían del gran amor que le tenía, tanto que a veces lo hacía sentir inseguro de sí mismo. ¿Todavía crees que no eres lo suficientemente bueno? Guayu se quedó en silencio por un momento antes de incorporarse para sentarse apoyado en el cabecero junto a Creed.